Bueno, niños, nosotros en clase alcanzamos a ver lo que era revolución industrial. Entonces, la revolución industrial se va a expandir y va a tener una segunda etapa. Esa segunda etapa ya no va a ser en suelo europeo o suelo americano, sino que se va a trasladar a territorios como continentes como Asia y como África. Pero no como una excusa realmente para civilizar a esos territorios, sino más bien para utilizar todas sus materias primas y explotar estos territorios. Entonces, ¿qué se obtuvo, por ejemplo, de África? Se obtuvo caucho, se obtuvo oro, se obtuvo diamantes, bueno, y entre muchas otras, o por ejemplo, maderas finas. Se utilizó un objetivo que era no un objetivo, no, más bien se utilizó una excusa para decir que se iba a colonizar esos territorios y se iban a civilizar, es decir, se iban a educar. Pero realmente eso fue la excusa para poderlos colonizar y de hecho lo que resulta hoy de África, precisamente y lo que hoy vemos de África, por ejemplo, la extrema pobreza en que se vive en la gran mayoría de territorios, pues es debido a este proceso de colonización. Eh, ¿Qué logró la revolución industrial en este contexto de la colonización de África? Por ejemplo, logró un poder comercial de las potencias europeas como Inglaterra, como Francia, como Alemania, como Bélgica, pero también va a generar unas consecuencias y esas consecuencias van a ser organizadas de la siguiente manera. Entonces, la primera, no olvidemos primero que África fue un territorio que durante el descubrimiento de América o el llamado descubrimiento de América fue un territorio que fue explotado y que fueron esclavizadas los habitantes de África. Es decir, que esa esclavitud ya se venía viviendo. África ya conocía el proceso de colonizar, ya sabía lo que era explotar el territorio, pero aquí se va a hacer mucho a gran escala. Entonces, esta esclavitud la va a hacer, por ejemplo, Gran Bretaña. Gran Bretaña va a colonizar gran parte de Sudáfrica, gran parte de Egipto y Sudán. Francia, Argelia, Túnez, Gabón y cierta parte de Madagascar. Bélgica, el Congo y Alemania algunos lugares y muy pocos como Etiopía, por ejemplo, de cierta manera queda independiente, logra la independencia. Consecuencias, se fragmenta la organización social y política, es decir que voy a pensar, si por ejemplo yo vivo en un barrio cualquiera, vamos a poner, no sé, un nombre, Cristóbal Colón, entonces llegó X persona y unió mi casa, la casa de al lado de mi vecina y la del otro vecino, la del lado de acá. Entonces dicen, listo, vamos a unirlos a ustedes tres como uno y van a tener que convivir. Entonces mi familia, la familia de al lado, de la de los dos lados, de los dos extremos de mi casa, pues obviamente tienen costumbres diferentes, características diferentes, pueden que coman a horas diferentes o se alimenten diferente. Entonces eso mismo pasó, por ejemplo, en África. Bien, empiezan a tener problemas de convivencia porque ven unas culturas que no tenían ciertas creencias como otras. Entonces empiezan a haber problemas sociales y organización, es decir, que hay una catástrofe en cuanto a la desaparición de la cultura propia, porque se trata de implantar la cultura europea y el pensamiento europeo sobre una cultura que ya tenía una forma y una organización de vida. Bien, por otro lado, se va a explotar el continente, sus recursos naturales. El comercio obviamente va a beneficiar específicamente a los colonizadores, que son los que van a ganar más dinero, mientras que África se va a encontrar en condición de pobreza. Entonces, todo lo que África está viviendo hoy, pues precisamente es el resultado de hacer civilizar a un territorio, bien, con la excusa de apropiarse de su economía. ¿Qué podemos decir de hoy de África? África tiene a los 10 países más pobres del mundo. El primero es Somalia, el segundo Níger, y bueno, y también podemos nombrar a la República del Congo y demás. Hay entre 1.4 millones de niños que no están accediendo a la educación. Si hablamos de Yemen, hablamos de Somalia, hablamos de Sudán, hablamos de Nigeria, son 22 millones de niños que no acceden a la educación, no acceden al agua potable, viven en condiciones de desnutrición. Muy poca, hay riqueza en África por supuesto, pero hay una desorganización política porque nunca ha tenido ese contexto de organización como tal. Siempre se ha mirado a África con el proceso de colonizarla y por eso lo vemos hoy. Un ejemplo muy sencillo que les puedo poner es cuando ustedes cumplen años a ustedes les dan una torta, ¿sí o no?
Entonces, esa torta la empezamos a repartir entre los invitados, ¿cierto? Entonces, unos se les da más torta que a otros, otros llegan tarde y no se les alcanza a dar torta, otros están temprano pero no pueden comer torta porque sufren del azúcar, entonces no comen torta. Eso prácticamente sucedió con África. Es como si África fuera un pastel y se empezó a dividir entre las personas que lo querían colonizar. Tanto así que en el siglo, ya a mediados más o menos del siglo XIX, iniciando el siglo XIX, perdón, se crea el Tratado de Berlín. ¿Qué fue el Tratado de Berlín? Fue que Gran Bretaña, Francia, Alemania, España, Reino Unido, bueno, Italia, entre otros, Bélgica, hacen un acuerdo para dividirse precisamente a todo el continente africano y para poder explotarlo como más le placiera. Entonces miremos que el contexto de África hoy no es muy diferente del contexto de Asia, que es un contexto de explotación, que también ya lo vamos a ver. Ustedes ya tienen una idea de lo que es África, porque yo sé que ustedes ya hicieron la lectura que yo les dejé en Moodle hace unos buenos días, había unas preguntas a realizar, que por ejemplo, ¿qué papel jugaba Gran Bretaña? Ese, poder obtener materias primas para seguir enriqueciendo su industria que se desarrolla inicialmente en Gran Bretaña, o sea, la revolución industrial. Y así sucesivamente se va logrando consolidar a África como la organización que hoy vive. Entonces, en otro videito les voy a estar explicando que fue entonces la colonización de Asia, que no es muy diferente a lo que vivió precisamente África.